Los invitamos a explorar mundos desconocidos, a adentrarse a los oscuros pasillos de las bibliotecas, a cruzar el umbral de lo fantástico. Bienvenidos a la frontera de los libros podcast, donde su anfitrión, Claudio Soto, conversará con diferentes exponentes de la literatura. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Frontera de los Libros, donde el día de hoy quiero presentar la segunda parte de esta entrevista realizada a Luis Saavedra, escritor de ciencia ficción, miembro del ALCIF, editor, tantas cosas que ha hecho por la ciencia ficción chilena. Así es que les invito para que disfruten de la ciencia ficción en general. En esta segunda parte hablamos de series, películas, libros, astronomía, incluso muchas cosas interesantes que nos puede transmitir Luis Saavedra, quien es un gran conocedor de la ciencia ficción. Así es que fue un gusto poder conversar con él y espero que también sea un gusto para ustedes que lo puedan escuchar. Así es que los invito y también los invito a que estén muy atentos para las siguientes entrevistas a autores, editores, cualquier persona ligada a la literatura chilena. Te quería invitar a hablar sobre ciencia ficción en general y también sobre astronomía, algunos datos científicos que se pudieran dar. Te quería invitar a esto. ¿Te parece? Bien, dale. Sí, Ya. por supuesto. Bueno, tú contabas que desde chico te gusta la ciencia ficción y cuando tú comienzas a investigar los distintos autores y a seguirle la carrera de los distintos autores, ¿cuál es tu opinión que tienes con respecto a, entiendo, años atrás? ¿Cuál es tu opinión que tienes sobre la ciencia, si ha estado al servicio de la ficción o la ficción ha estado al servicio de la ciencia? Por ejemplo, que a través de una novela se exponga viajes por ejemplo, un viaje a Marte y algunos científicos o astrónomos empiecen a pensar sobre la posibilidad de ir a Marte porque lo leyeron en alguna novela. Entonces, de repente, ahí uno podría empezar a preguntarse, oye, pero ¿será tan así que los científicos leen ciencia ficción y después se empiezan a preguntar si es posible? ¿O es al revés? Porque primero salen los datos científicos, se descubre, por ejemplo, que en Marte se podría habitar y después nace la novela de ciencia ficción. Entonces quería preguntarte aquí sobre tu experiencia con la astronomía, la ciencia ficción. ¿Qué es lo que iría primero, según tú? A ver, analicemos lo que me dijiste, la frase que venía primero, o si la ciencia había influenciado la ficción o la ficción a la ciencia. Yo Exacto. creo que es bidireccional. La ciencia ficción no podría haber existido sin el pensamiento científico. Ya en 1800 y tanto, cuando Frankenstein, que se considera la primera obra de ciencia ficción moderna, nació, lo hizo al alero de una revolución industrial, una revolución en el pensamiento científico y una revolución en los estudios biológicos. Por lo tanto, la primera parte, que es la ciencia influencia a la ficción, es cierta. Es cierta, tú podrías ver o revisar los 5 primeros autores o los 5 más leídos y puedes encontrar de que todas sus teorías científicas o las ideas que ellos meten dentro de las páginas de sus libros están obviamente respaldadas por ciencia real. Tuvieron que leer e investigar en papers o conversar con personas que eran científicos para poder dilucidar qué tan buena era la idea que ellos tenían o prospectar una idea en base a una investigación científica.
La segunda parte también es cierto. Me recuerdo en Peenemünde, durante la Segunda Guerra Mundial, donde estaban concentrados el programa de cohetería de los nazis. Llegaban en ese entonces, cuando estaba Wernher von Braun al mando, llegaban de contrabando las revistas de ciencia ficción norteamericanas, específicamente Astounding, para que los pudieran leer los científicos dentro de las instalaciones dentro de las instalaciones de Peenemünde. Más de algún científico ha dicho en realidad que leyendo ciencia ficción en un momento, en el momento adecuado de la infancia, eso les dio el pequeño empujón que se transformó después en una bola de nieve para poder entrar en ciencias. Por lo tanto, la segunda parte de tu frase también es cierta. Entonces, vemos que todo es una retroalimentación. La ciencia ficción como herramienta educativa es fehacientemente cierta. De hecho, el estallido de la ciencia ficción china, por ejemplo, es porque el gobierno chino ha encontrado de que la ciencia ficción es una gran herramienta para que las nuevas generaciones o poder tener nuevas generaciones de científicos dentro de sus filas, así como pasó en los años 40 en Estados Unidos. Los chinos reconocieron o recogieron este testimonio de los Estados Unidos y lo están aplicando a su propio país. Por eso estamos viendo ahora un estallido de ciencia ficción china. Ya tenemos una superestrella que es Liu Cixin, con esta trilogía del problema de los tres cuerpos. Como te decía, entonces, nada es una consecuencia que esté, o nada es una acción que esté sola, sino que es consecuencia de una larga lista de otras acciones anteriores. Por lo tanto, la ciencia ficción es consecuencia de su tiempo, y la ciencia, o el avance de la ciencia, también es en una pequeña parte es consecuencia de la ciencia ficción de su tiempo. Claro, y tú comentabas sobre la Segunda Guerra Mundial, y posterior a eso, corrígeme si me equivoco, pero está el llamado Círculo de Campbell, ¿cierto? Sí. Tú conoces sobre esto, me imagino, que es cuando un científico, me parece mucho, que reunió a otros científicos para que escribieran ellos ciencia ficción. Entonces ya no eran escritores que tuvieran algún conocimiento de ciencia ficción, sino que eran ya científicos escribiendo ciencia ficción, y salieron unos resultados muy buenos al respecto. De hecho, de ahí viene Isaac Asimov. El Círculo de Campbell, Campbell fue un editor. En realidad no sé si tenía estudios formales en alguna carrera científica, pero él fue editor y cuando empezó su carrera y tomó la revista Astounding en 1936, antes de la guerra, él dijo, tenía una nueva forma de ver la ciencia ficción. Ya no era tanto la visión que tenía Hugo Gernsback, que fue uno de los primeros, la persona que inventó el término ciencia ficción en 1926, cuando introdujo la revista Amazing Stories. Hugo Gernsback decía, bueno, la ciencia ficción, a mí no me interesa la literatura. Realmente a mí la ciencia ficción va a servir, o me interesa simplemente porque eso le enseña a los chicos, a todas las personas sobre ciencia y tecnología. No tenía ningún interés literario, y por eso el resultado de esa época es bien pobre, literariamente hablando. John Wells Campbell Jr. Llegó con otra mirada, el de subir el estándar de literario en cuanto a subir el estándar de la caracterización de los personajes, subir el estándar de la prosa, y también subir el estándar de
de la ciencia imaginada en base a la ciencia real. Antes de él, la ciencia era bastante extravagante y a nadie le importaba si había una gran explosión y explotaban mundos por todos lados, porque básicamente era puro space opera. Pero John Wood Campbell Jr. estableció estos parámetros, estos nuevos parámetros para su revista, y alrededor de él se empezó a rodear de escritores que eran muy jóvenes y que venían de carreras técnicas y carreras científicas, como era Isaac Asimov. También está Robert Heinlein, está Theodore Sturgeon, está Alfred Elton Van Vogt, y que se le dan llamar el inicio de la Edad de Oro, en 1939, que la creó John Wood Campbell Jr. en su momento. Ese es el círculo de Campbell, digamos, que fue la primera revolución desde que se creó en 1926 la ciencia ficción, el término de ciencia ficción. Europa tenía otra mirada diferente. Europa siempre fue una ciencia ficción más literaria, básicamente porque a nadie le interesaba enseñar ciencias o tecnología. No habían revistas de ciencia ficción como se conocían en Estados Unidos, que eran baratas y se hacían de pulpa y que desaparecían a los pocos meses, básicamente porque la pulpa tiene un gran contenido de ácido en el papel y se van carcomiendo con el tiempo. Europa tenía otra forma de ver el fantástico, mucho más literario, sin dejar de ser rigurosa en su planteamiento científico. Pero estamos hablando del círculo de Campbell, y John Wood Campbell Jr. Ahora está en la palestra, o estuvo en la palestra cuando se entregaron los Hugos hace poco, básicamente porque lo ganó una autora que se llama Janet Eng, que ganó el premio precisamente John Wood Campbell, que se dan a los mejores primeros escritores con primera novela. Janet Eng, en su discurso de aceptación, hizo una serie de desaveriaciones contra John Wood Campbell Jr., porque era conocido de que tenía declaraciones racistas, y se pueden estar en línea, que incluso las pone Isaac Asimov en alguno de sus miles de introducciones que hacía a los cuentos, y supremacistas blancos. Pensaba que el norteamericano promedio era mucho más inteligente que cualquier otro habitante de la Tierra, y que descendía directamente de los arios en Europa. Por lo tanto, tenía hartos claroscuros el señor John Wood Campbell Jr., y también creía en la dianética, creía en una serie de cuestiones bien extravagantes y estrafalarias a estas alturas de la vida. Eso no le quita el hecho de que él moldeó la ciencia ficción a su imagen y semejanza, y produjo este gran avance, salto cuántico, para generar la Edad de Oro dentro de la ciencia ficción en 1939 hasta 1948 más o menos. Eso te puedo contar por ahora. Claro, y tú que has leído harta ciencia ficción más o menos antigua, ¿recuerda algunos adelantos científicos creados en estas novelas o tal vez películas también, y que se han hecho realidad en la actualidad? Esto ya es como un poquito más, se puede considerar un poquito más entretenido, porque de repente puede aparecer, no sé, todavía nosotros estamos esperando las patinetas voladoras como en Volver al Futuro. Volver al Futuro, sí. Claro, pero tú, ¿qué recuerdas, por ejemplo, que de repente se cree algo en la actualidad y que tú digas, eso lo leí en una novela que es de hace 40 años atrás? Bueno, creo que hay muchos ejemplos que podrías encontrar en internet, pero a mí no me trae mucho el carácter profético de la ciencia ficción. Hay investigadores como Omar Vega que hicieron estudios al respecto y dedicaron su vida
su vida académica o su vida de investigadora a ese aspecto de la ciencia ficción, pero en realidad a mí no me atraba mucho ese. Pero sí, te puedo contar dos episodios. En 1930 y tanto había un joven escritor que quería crear un relato de ciencia ficción en un mundo post-apocalíptico y quería ser lo más preciso posible. De modo que empezó a averiguar cómo era una explosión nuclear y qué lo podía detonar. De modo que cuando salió el relato que salió por Astounding Science Fiction Stories, detallaba muy bien cuál era cómo se armaba y cómo se podía detonar, o cuál era la morfología de una bomba de hidrógeno, a lo cual llegaron a las semanas después los señores del FBI a preguntarle de dónde, si era él un espía, porque era un material clasificado, nadie lo podía saber, a lo cual el escritor les dijo: un momentito, vamos a la biblioteca, y en la biblioteca estaban todos los documentos científicos donde tú podías deducir de cómo construir una bomba de hidrógeno. Claro. Ese es uno de los, digamos, un ejemplo canónico de cuál es el impacto profético, entre comillas, que puede producir la ciencia ficción y cuáles son las consecuencias. Otro que te puedo contar es en los años 1950 y tanto, en uno de sus cuentos, Arthur Clarke describió una red de aparatos espaciales que podían formar una red de comunicaciones alrededor de la esfera terrestre, lo cual él estaba describiendo un satélite artificial de comunicaciones. Mucho tiempo después la gente le decía: bueno, en este mundo ya, no sé, por los años 70, los años 80, tú perdiste mucha plata, porque si podrías haber patentado esta idea para poder haber sido muy millonario, le decían a Arthur Clarke. Pero Arthur Clarke decía: en realidad, a mí me da lo mismo, yo simplemente lo imaginé y claro, no tengo ínfulas de ser millonario. Como te dije, a mí no me interesa mucho el aspecto profético, porque creo que es un aspecto falso. Todas las supuestas profecías, la mayoría, el 90, el 99, casi el 100% se caen. Es aquel 1% que está dentro de la ciencia ficción, es porque realmente pudieron leer muy bien las tendencias actuales y poder proyectarlas en el futuro inmediato. Estaba leyendo hace poco un paper en donde, en realidad no un paper, una introducción a un sitio web que decía lo mismo que te estoy diciendo, que no importaba mucho la calidad profética, pero sí lo que había sido exitoso la ciencia ficción era en predecir el comportamiento de la literatura actual de las últimas 2 décadas, en donde la ciencia ficción creó los tropos de ciencia ficción: el viaje en el tiempo, el viaje espacial, los marcianos, bla, 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 que en este momento tú puedes verlo en todos lados, en las obras de las literaturas mainstream y también en las series. En todo el rango de ficción, los tropos de la ciencia ficción se han traspasado hacia estos otros géneros, hacia el mainstream, y que son usados a diestra y siniestra por todos. Eso. Claro, y yo creo que lo que tú recién comentabas, yo he escuchado harta, porque a mí me encanta la astronomía, y cada vez que hay un astrónomo en alguna mesa de conversación, siempre le están preguntando sobre estos tópicos, sobre viajes espaciales, a otras galaxias, viajes en el tiempo, y ellos como que tratan de conversar de otros temas, porque en realidad los científicos hablan de cosas concretas, y hablar de viaje en el tiempo de repente es como un poquito hipotético, pero no es concreto en la actualidad.
Pero sin embargo, yo creo que a la larga igual se terminan entregando y al final tienen un discurso para cada una de estas preguntas que les hacen. Por ejemplo, el tema de la vida en otros planetas, que a todos les preguntan eso y ellos tienen que repetir constantemente de que primero hay que encontrar agua, no sé, un planeta con agua o un planeta con las mismas condiciones que la Tierra, un exoplaneta. Así es que al final yo creo que ellos se terminan entregando y yo creo que como lo que más llama la atención en estos momentos dentro de la astronomía es el descubrimiento de exoplanetas. No sé si Sí, comparten lo sí. mismo. Y es por lo mismo, Eh, por encontrar la vida. sí. Volviendo dos pasos más atrás, hablábamos sobre la influencia de la ciencia ficción en el mundo real. Y tú me acabas de comprobar aquello que conversamos hace un rato, en donde los temas o los tropos de la ciencia ficción que se crearon desde los años 30 hasta ahora se han vuelto tan populares y son tan presentes que en un minuto un científico o una generación de científicos que lo despreció en su momento, la siguiente generación los explora. Hablamos, por ejemplo, del viaje en el tiempo. Quien hablaba en los años 50 del viaje en el tiempo solamente los escritores de ciencia ficción, hasta que alguien en los años 70 empezó a investigarlo y a ver científicamente si era posible o no. Y ya tú tienes varios modelos donde puedes consultar en papers científicos de cómo se podría hacer o cómo funcionaría hipotéticamente, teóricamente, una máquina del tiempo. Sí, me interesa mucho la ciencia ficción, pero también me interesa mucho la ciencia. Precisamente por Isaac Asimov es que me interesa la astronomía y en la astrofísica. Recuerdo que él tenía varios ensayos científicos en donde explicaba muy bien y muy con peras y manzanas los principios básicos de la astronomía y de la astrofísica, que era una enana marrón, una gigante amarilla, una supernova, una nova, en qué condiciones se podía conseguir una nova, un agujero negro, qué significaba un parsec, que eran 3,5 unidades astronómicas, y todas esas cuestiones me las devoré en su momento, cuando tenía, no sé, 14, 15 años, que ya realmente poco me acuerdo, pero que impulsaron mi interés por la ciencia. En algún momento quise ser astrónomo. Lamentablemente era un momento bien complicado para mi familia y eran 10 años de estudio, complicado económicamente. Primero tenías que hacer sí, acá en Chile, primero, en principio no existía la carrera de astronomía en su momento, ni la católica, ni la Chile, ni ninguna otra entidad privada lo daba en Chile, por lo tanto tenías que ser o tener una carrera en matemáticas o tener una ingeniería civil, que eran ya 6 años o más, y después irte a Cuba o a Argentina, a la universidad, una de las universidades de Argentina, de Buenos Aires me parece, y poder seguir 4 años más. Y eso eran ya 10 años que tenías que invertir de tu vida. Y lamentablemente yo no tenía ese tiempo. Yo no podía invertir ese tiempo para ayudar a mi familia. Pero siempre he estado ligado a la ciencia, siempre estoy leyendo papers, estoy buscando información, siempre me ha fascinado el hecho de poder ver los cielos y maravillarme por la inmensidad y por ese sentido de la maravilla, que también lo encuentro en la ciencia ficción. Hoy día, por ejemplo, leía que los chinos, que tienen uno de los grandes radiotelescopios del mundo, habían detectado una señal proveniente de 3.000 millones de años luz, que eran 3 pulsos de radio, que son muy precisos, que duran solamente milisegundos y que son muy difíciles de reproducir en la naturaleza. Obviamente uno piensa, bueno, podrá ser otra civilización o bla, 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 pero en realidad son
son procesos galácticos, procesos naturales que uno o la ciencia no lo ha entendido así. Pero sí, uno se maravilla con estas pequeñas cosas. También hace poco salió la noticia del pequeño continente que estaba entre África y Europa, que se llama Gran Adria, y que fue finalmente absorbido por Europa del Sur, y tú puedes encontrar pequeñas muestras en la corteza a un cierto nivel de lo que fue la Gran Adria, que podría haber sido una pequeña Atlántida, ¿no? Pero eso fue hace varios millones, me parece que eran como 1.000 millones de años atrás. Sí, justamente me estaba acordando de Atlántida. Así, bueno, te quería preguntar algunos autores que tú puedas recomendar a quienes estén escuchando y que quieran leer sobre ciencia ficción internacional. Si tú puedes recomendar algunos autores y también algunos para quienes también les guste los temas científicos, astronomía, si tú tienes algunos autores favoritos de ciencia ficción, como te decía, y de astronomía. De ciencia ficción tengo, como te dije, yo no tengo favoritos, pero sí puedo recomendar. Sí, En principio es inevitable no recomendar a Philip K. Dick, que es creo que una de las cúspides geniales de la ciencia ficción. Incluso todavía podemos ver la serie del Hombre en el Castillo, que fueron 4 temporadas, que son muy interesantes. Tenemos también dentro de las escritoras a James Tiptree. James Tiptree fue una de las escritoras de ciencia ficción más enigmáticas que ha tenido la ciencia ficción norteamericana. Ella decidió escribir con un nombre de hombre, básicamente por todo el tema del machismo y del patriarcado dentro de la ciencia ficción en ese momento. Tiene obras muy interesantes, más colecciones de cuentos que es cada cual es un mundo propio, y ella es muy sutil. Otra autora que me encanta es Ursula K. Le Guin, sobre todo recomendar El nombre del mundo 2, que es una novela corta que ganó el Hugo, me parece de 1972, una pequeña obra maestra. Dentro de los te puedo recomendar, por ejemplo, a William Hope Hobson, que está ahí entre la frontera de lo que es el horror y la ciencia ficción. En realidad estamos hablando de una era en donde no se definía muy bien qué era ciencia ficción, qué era terror. Por lo tanto, los escritores eran libres de seguir el género que su mente o su corazón les demandara. Del presente, yo no leía mucho del presente. Me he quedado más en el pasado realmente, porque ya no tengo mucho tiempo para leer. Pero sí puedo recomendar un gran cuentista, que es Ted Chiang, que ha escrito solamente una pura novela, y una gran novela. Pero Ted Chiang realmente tiene varios cuentos que son de los mejores de los últimos 20 años. Después me decías divulgadores científicos. Perfecto. Te puedo decir, por ejemplo, y eso es obvio, Neil deGrasse Tyson, que hizo la segunda serie de Cosmos hace poco, ahora como unos 4 años, ¿no? O 3 años. A Kip Thorne, que es un astrofísico, que es una estrella pop ya a esta altura. Tú lo puedes encontrar además de varios ensayos científicos, como consultor en la película Interstellar. Él ayudó a definir con ecuaciones cómo se podría ver
el interior o el horizonte de eventos de un agujero negro dentro de la película. Que más Qué espectacular. Sí. Y que es espectacular. Bueno, para mí no es tan gran película, pero para mí es un glorioso fracaso, porque es realmente increíble. Tiene escenas que son únicas y irrepetibles dentro del cine. Y también tú comentabas sobre los viajes en el tiempo, y ahí también dan su propia hipótesis de un viaje en el tiempo, y que se ha comentado y que muchos divulgadores dicen sí, es bastante probable que pueda ser así. Sí, también es... Bueno, ha recibido varias críticas que están por precisamente es lo mismo que le sucedió a Carl Sagan, en donde él decía, parte de la comunidad científica le decía, bueno, ¿querés ser científico o quieres ser divulgador? Lo cual él decía que era una dicotomía falsa. Él podía seguir siendo científico, y de hecho lo fue, y tuvo grandes aportes, por ejemplo, al proyecto SETI, que era de búsqueda extraterrestre, en el radiotelescopio de Arecibo, que queda en Honduras, o bueno, en Centroamérica. Y a la vez poder escribir libros de divulgación científica y hasta hacer una serie que era Cosmos, que creo que marcó a toda una generación y nos impulsó a leer ciencia. Y también una novela que es Contacto, que también fue película hace poco de ciencia ficción. Sí, bueno, no hace poco, es de 1997, pero la novela de 1985, y también la leí, y cuando la leí realmente pensé, este tipo sabe escribir, no es tan perdón, no es tan mala como la hacen aparecer. Es una película, perdón, es una novela bastante competente, sobre todo porque está bien caracterizada la personalidad de la protagonista. Y la película es un fiel reflejo de la película, del libro, y también me gusta mucho. Me gusta mucho. Después está otro gran divulgador, y que es bien pop, que es Michio Kaku, en que tú puedes encontrar ensayos que son bien valientes en sus ideas, y las explora de una manera bastante maravillosa. Pero en realidad en ciencia no deberíamos fijarnos mucho en quién lo estás diciendo, sino en qué es lo que se dice y en qué es lo que estás aprendiendo en ese momento a través de este libro o de aquella serie. Había un poco de verdad en el hecho de Carl Sagan, cuando le decían, de la crítica a Carl Sagan, cuando le decían que era más una estrella pop que un científico. Pero él sabía perfectamente a lo que se había metido, y finalmente lo que él quería era divulgar o hacer pública la ciencia que él veía todos los días y que le parecía tan asombrosa y tan apasionante. Y chilenos. ¿Divulgadores? No, que hayan escrito ciencia ficción. Y bueno, si hay algún divulgador que a ti te interese, por ejemplo, José Massa. También. Sí, por supuesto, José Massa. José Massa lo entrevisté para la revista La Gata de Colette. Y el viejo realmente es una mente muy preclara, muy lúcida, y respecto de ciencia, él siempre se mantiene al día. Y si tú le preguntas sobre las últimas teorías de científicas de su área, astronomía, te va a contar con lujo de detalle. Y por otra parte, sabe transmitir esas ideas que son complejas de una forma clara. Asistí a la presentación de su libro ahí en el Caupolicán, de su libro sobre el eclipse que se iba a dar en el norte. Claro. Y realmente éramos, no sé, pues eran
700, 1000 personas, no sé cuántas habremos sido, y realmente el tipo sabía manejo de las ideas y te podía hablar infinitamente y muy entretenidamente sobre los conceptos de la traslación y de la rotación y hacer las cosas mucho más sencillas que en un texto que sea muy didáctico de astronomía, ¿no? En cuanto a la ciencia ficción chilena, y ahí me pones en un aprieto, que sea contemporánea, ciencia ficción contemporánea en chilena, creo que no hay ninguno, no he leído ninguno que me haya capturado o que haya sentido que soy público o soy parte del público de ese libro o de ese autor. Lamentablemente creo que la literatura fantástica chilena y muchas cosas o muchas publicaciones que se dicen o se publican con los rótulos de ciencia ficción no lo son. Tienen más componente de fantasía o del fantástico que otra cosa. Pueden sí utilizar tropos, pero la utilización de tropos no define una obra de por sí como de ciencia ficción. Y la ciencia ficción, ahí tú vas angostando la búsqueda hasta llegar a las verdaderas obras de ciencia ficción chilena en los últimos 20 años o los últimos 10 años. Y realmente de lo que he leído, porque no he leído todo, puedo decir que no existe ninguna obra de ciencia ficción dentro de los últimos 10 años que me haya gustado. Lo siento. Algunos autores hablan de psicohistoria en sus novelas, por ejemplo la sobrepoblación, calentamiento global. ¿Este es un tema que a ti te interese explorar, ya sea en tus relatos o leer? Como sí, para asustarse. Sí, es terrorífico básicamente porque estoy casado con una mujer que trabaja en el Ministerio de Energía y es ingeniero en recursos naturales, entonces sé perfectamente cuáles son las consecuencias del cambio climático y lo que se nos viene para Chile los próximos 20 años. Y realmente, si tuviste Mad Max, más o menos te puedes hacer una idea de para dónde vamos. Bueno, la psicohistoria es una pseudociencia o una ciencia ficticia que inventó Isaac Asimov para una saga que se llama Fundación, que es en base a ciencias como la historia, la psicología de masas, poder predecir efectivamente el devenir de lo social de un planeta del imperio en este caso. Era un poco como predecir el futuro en base a una bola de cristal, como lo hacían los antiguos adivinadores. Lo que tú me hablas es el Cly-Fi. El Cly-Fi, hay un artículo en el blog de Al-Sif, que es el Continuo Cron, que habla precisamente de eso. Hay una entrevista al tipo que inventó el término. Pero en realidad la preocupación por el clima y por el devenir climático y el calentamiento, en realidad no es calentamiento, el cambio climático es lo más certero, el término más certero que podemos encontrar ahora. Lo vemos a través de la ciencia ficción muy atrás, en los años 70 me acuerdo, ya existía preocupación en los años 60, en Duna por ejemplo. Tú tienes todo un acápite al final del libro que trata precisamente sobre ecología de Duna, de cómo poder hacer plantaciones efectivas en las dunas, de cómo proteger las plantaciones de los cambios climáticos, y podemos encontrar muchos ejemplos de esta manera, de esta preocupación por el cambio climático a través
de la historia de la ciencia ficción desde los 60, de los 50 hacia adelante, y llegar hasta el día de hoy en donde ya no es ciencia ficción, lamentablemente. Ya puedes ver que es ciencia real y es el presente que tenemos ahora. Lamentablemente ya estamos, Santiago está a puertas de, ya no sé si en realidad sí es más desierto o no. Tú puedes ir a zonas como las precordilleras y ver que realmente casi ya no hay agua. Entonces, ¿de qué sirve la ciencia ficción? En este caso, si ya es casi el día a día. Quizás hace 20 o 30 años, cuando teníamos la posibilidad, la ciencia ficción podría haber sido un gran mecanismo de advertencia. Pero ya no lo es lamentablemente. Luis, ¿cuál es tu estilo de ciencia ficción favorito que te gusta leer actualmente? Por ejemplo, positivista, apocalíptica, que hable sobre robots, viajes en el espacio. A ver, sería más fácil detallar qué es lo que no me gusta. Por ejemplo, las distopías me aburren mucho. 1984 apenas lo leí. Mundo Feliz lo terminé, pero realmente terminé muy deprimido. Las cosas que me gustan son dentro de la ciencia ficción, podrían denominarse que el space opera, con base bien científica, y la ciencia ficción dura, son lo que me han atraído. Sin embargo, mi estilo no es así. No sé por qué, pero realmente me siento más atraído hacia la ciencia ficción de base científica que la ciencia ficción dura y el space opera, antes que otras formas de ciencia ficción. Claro. Sacándote del terreno de la ciencia ficción, de la propia ciencia, te quería preguntar sobre la literatura, sobre la escritura en Chile, que tenga que ver con la ciencia ficción y la fantasía en general. ¿Qué opinas tú de la literatura de fantasía acá en Chile y cómo has visto su evolución en los últimos años? La literatura prospectiva y fantástica en Chile tiene es bien sana, ha sido bien sana en casi todas las eras, solamente que nunca se publica con esta etiqueta. Tú puedes encontrar muchas obras dentro de los catálogos de las bibliotecas, si tú vas a la Biblioteca Nacional y empiezas a ver el catálogo y las tramas que contienen esos libros, puedes encontrar mucha literatura fantástica que nunca imaginaste que pudieran ser así. Por lo tanto, la ciencia ficción y la literatura fantástica en Chile están bien solapadas, se traspapelan con el mainstream. No sé si eso es bueno o malo, es simplemente un hecho de la vida. Y recién en los últimos, no sé, por 20 años, 30 años desde la recuperación yo diría desde los 80, un poco terminando los 80, en donde los autores se atreven un poquito más y empiezan a catalogar a sus obras como ciencia ficción a secas o literatura fantástica a secas. No es que no haya ocurrido antes, pero sí tú puedes notar una tendencia en donde los autores pueden hablar abiertamente de que sus obras son estos géneros, una literatura de género. En el último tiempo, los últimos 10 años, has podido ver que incluso hay editoriales, micro editoriales, mini editoriales, que han apostado por el fantástico y hasta se han declarado como editoriales de género. Por lo tanto, veo que el género fantástico dentro de Chile está bien sano, está bien activo y se está estructurando con editoriales, con colectivos. Ya tú ves que está el ALCIF, en Concepción tenemos otro colectivo. Poliedro en sí mismo es un colectivo de literatura fantástica, y que esto en realidad está recién empezando, y
y estamos a puertas de en realidad ya tenemos una segunda edad de oro de la ciencia ficción chilena o del género fantástico chileno. La primera fue en 1959 y que abarcó los años 60. Pero desde los 2000, que yo diría, o 2005 más o menos, cuando se publicó Yggdrasil de Jorge Baradit, estamos en un boom de la literatura fantástica de ciencia ficción en Chile. Claro, y tú comentabas las editoriales más chicas y la importancia que tienen estas propias editoriales y qué bueno que existan. De repente se toma por el lado contrario y dicen que, oh, qué mal, porque los autores quieren editar sus trabajos y tienen que recurrir a una editorial chica. Y se ve como algo negativo. Yo lo veo como algo positivo, porque gracias a las editoriales independientes nosotros tenemos estos grandes trabajos y es gracias a ellos en que distintos autores se motivan a querer publicar, porque si solamente existieran las editoriales grandes, tú comentabas hace un rato atrás que ellos se preocupan en publicar solamente la sandía calada, ¿cómo se llama? Pero las editoriales más chicas, las editoriales independientes, incentivan a que distintos autores se atrevan a publicar y de repente uno puede encontrar muy buenos trabajos, cosa que no vería si solamente existieran las editoriales más grandes. Así es que yo lo veo como algo muy positivo y qué bueno que cada día salgan más. Sí, yo saludo a las microeditoriales, a las mini editoriales que apuestan por y es muy difícil apostar por un libro de género. Imagínate que un libro de mainstream, un libro de poesía, un libro de literatura de mainstream que tiene 300 ejemplares solamente, ya es difícil venderlo. Tienes que invertir muchas horas para ir a las ferias, ir a los a eventos, lanzarlos, promoverlos por redes sociales para que se vendan. Y muchos de esos no agotan una primera edición, sino que se quedan en medio camino, simplemente venden 250 ejemplares sin nunca agotar la primera edición. Imagínate todo el trabajo que hay que hacer ya para vender un libro de género. Y eso se lo podemos preguntar, por ejemplo, a Michel Deb. Michel Deb es un gran promotor de su trabajo y él invierte horas en redes sociales, está todo el tiempo soñando, comiendo su trabajo y promoviéndolo. Entonces es realmente un trabajo de amor puro y de dedicación y realmente de tener agallas para elegir escribir literatura fantástica en Chile. Por lo tanto, saludo eso. Ojalá también tuviéramos más publicaciones en línea, donde los autores noveles puedan publicar su obra y puedan verse expuestos a una cierta crítica. Lo que sí critico es el nivel de la crítica en Chile y el nivel de la edición en Chile. Creo que a las editoriales, incluidas las más grandes, les hace falta buenos editores que puedan tener el carácter de manejar los escritores y poder imponer su visión, porque para eso estudiaron y para eso son expertos. Lo mismo para los críticos. Creo que nos falta un nivel de crítica, sobre todo en el área de la literatura fantástica o la literatura de género, que puedas tener un nivel de certeza y de rigurosidad con los libros y las obras que se tratan, y no simplemente ser meros reseñadores de lo que dice la trama o los personajes. Hacer juicios de valor y juicios críticos sobre el contenido de un libro. Pero sí, yo creo que estamos recién empezando. Yo creo que llevamos recién 10 años de
de un boom, en donde previamente casi no existían editoriales, y también estamos en medio de un boom, de un cambio en el mercado del libro o del mercado del contenido de la ficción, de cómo tú liberas o cómo tú entregas tu ficción en diferentes formatos hacia los consumidores. Son tiempos bien complicados para las editoriales, cualquier tipo de editorial, y mientras no se estabiliza estos tiempos, y son periodos que duran, no sé, por décadas, vamos a estar viendo que los libros vuelven o decaen o desaparecen y están a punto de desaparecer, y después hay una nueva ola donde se reconfirma el libro como plataforma de ficción. Pero estas son las épocas que nos tocaron vivir. Así que tenemos que vivir bajo esas condiciones y jugar con esas reglas, ¿no? Claro, y como tú comentabas, esto recién está comenzando, y aquí recojo el guante en cuanto al trabajo que hacen los reseñadores, porque lo que me motivó a mí de comenzar con el blog, posteriormente con la entrevista, ahora con el podcast, es que yo veía que había, tal vez existían algunos espacios donde se comentaran, por ejemplo, en los propios blogs de los reseñadores, que hablaban uno que otro libro chileno, pero la mayoría como que se iba al trabajo extranjero, pero había poca especialización en leer fantasía chilena, y ahí es cuando comenzó mi interés, y ahora positivamente yo veo que también a otras personas, a otros reseñadores también le ha motivado por seguir leyendo y seguir fomentando la literatura de fantasía chilena. Y claro, falta que haya una cierta cantidad de reseñadores cuando se empieza a hablar masivamente, y que hayan harto, y que exista como una red de harta gente que esté difundiendo la literatura chilena, y después van a comenzar a salir los críticos, porque ya van a empezar a aburrir los reseñadores, como tú decías, y después ya alguien va a querer leer también una crítica constructiva, lo que sea, pero va a querer leer críticas. Y yo creo que ahí estamos en pañales todavía, pero como tú decías, está bien dirigida el tema de la literatura chilena en cuanto a la escritura, y también la gente que la está leyendo y difundiendo. Sí, me gustaría agregar una última cosa, en el entendido de que se suele los escritores chilenos, al verse criticados, y cuando la crítica no es favorable, se suele ver como un ataque personal. Y dentro de, por ejemplo, críticas a libros de Francisco Ortega o de Jorge Baradit, lamentablemente se lo tomaron a mal, más Jorge Baradit en realidad, y entender. Los escritores debemos entender de que las críticas no tienen que ser a nivel personal, que solamente son al contenido del libro, y se limitan a eso solamente. Y obviamente esperamos que los críticos hagan ese ejercicio y no sean ataques personales. Pero sí, como tú dices, estamos bien encaminados, pero estamos en pañal al respecto de la crítica o la relación entre los escritores y los críticos. Sí. Luis, para terminar esta larga conversación que hemos tenido, pero no por ser larga no va a dejar de ser interesante, porque por lo menos yo, conversando contigo, la he pasado muy bien. Espero que quienes estén escuchando igual hayan disfrutado y también aprendido, pero te quería hacer unas pequeñas preguntas chiquititas que tú puedas contestar rápidamente, como para ir terminando. Y te quería preguntar sobre tu relación con las redes sociales. Nula. Básicamente yo soy ingeniero en informático, por lo tanto sé cómo se construyen
las redes, y lo que hay por debajo y toda la tecnología que hay por debajo, y sé que solamente acaparan información personal, y bajo esa perspectiva, que es paranoica obviamente, eh, no tengo ninguna red social. Creo que tuve una en 2003 o 2002, de una red que no sé siquiera si existe, que se llama High Five, que en ese momento, como no existía Facebook, no existía Twitter ni ninguna otra, la de Google Plus, eh, hacía furor de- dentro de Latinoamérica. Pero High Five, creé la cuenta invitada por una amiga, y nunca más la vi. Y realmente no sé si existe todavía esa red, y en qué estará mi cuenta. Ya debe estar llena solamente de basura. Debe ser terrorífico hablar contigo y tu señora a la vez, porque nos darían a entender todo terminaríamos mal. Si tú Pues, como ingeniero informático nos dirías, mira, aquí se van tus datos, mientras tu señora nos diría, mira, hacia acá se dirige la humanidad. Así es que sería, eh, bueno, tu lamentablemente película, sería verías lo que hay detrás del tinglado. exactamente. Tu película favorita. Nuevamente, no tengo favoritos, pero sí me Bueno, acuerdo de muchas películas, muchas. Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi Brokeback Mountain, que es, una película basada en unos cuentos sobre el oeste, de una gran escritora estadounidense que se llama Annie Proulx, que me encanta porque ella eh, escribe muy sencillo, pero también es muy emocional. Eh, y realmente me pilló muy mal parado para ver la película, y quedé llorando como una magdalena en el final. Eh, Creo que ha sido la primera y última vez que he llorado con una película. Obviamente 2001, Memento, Interstellar, muchas, muchas películas que podríamos hacer un programa entero solamente en películas y en series de ficción. Así que pasemos a la siguiente pregunta. tu relación con la música. Total, total, a mí me encanta la música. De hecho, yo soy de las personas que dicen que la música me salvó alguna vez. Era un invierno muy, muy frío, y fui a un concierto en donde realmente me dediqué a escuchar la música, y que la música me traspasara por el cuerpo, y las vibraciones me hicieron muy bien. Eh, Tengo una relación muy estrecha con la música. De hecho, no puedo. Todos los escritores me dicen, yo pongo música para trabajar, música clásica, música rock, metal, esto, lo otro. Yo no puedo, básicamente porque para mí escuchar música es parte de un, de una ceremonia. No me puedo concentrar en otra cosa que no sea escuchar las letras, escuchar la voz del cantante, los tonos. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa más que escuchar. Si tuvieras la posibilidad de conversar con algún personaje histórico o que ya esté fallecido o bien que esté vivo aún, eliminando obviamente las barreras del tiempo, idiomáticas, ¿con quién te gustaría tomarte un café y conversar? Empecé hablando sobre Arturo Aldunate Phillips. Y yo creo que sí, me gustaría hablar con Arturo Aldunate Phillips y preguntarle eh, si cuál era su visión mística del universo. Que muchos de sus libros se puede ver o leer. Y en el último libro que él escribió, que es Sombra de Dios, él propone una visión mística del universo. Me interesaba su visión sobre robótica, incluso sobre ciencia ficción, aunque él no me gustaba mucho. En uno de los libros yo recuerdo que hizo un ejercicio de literatura prospectiva, como él decía,
sobre cómo serían los habitantes de una superficie como la lunar. Creo que era un tipo muy interesante, un tipo que estaba adelantado a su tiempo. De hecho, no recuerdo otro divulgador científico como él en su momento y mucho tiempo después. Y recién tenemos una serie de investigadores y de divulgadores científicos como el doctor Massa, que están sacando libros muy interesantes. Pero él lo hizo primero y en ese entonces, en 1940 y tanto, empezó a sacar sus libros, que era, el primero era Una flecha en el tiempo, en donde explicaba conceptos de física teórica y de cómo se había construido o había nacido el universo. Claro, tú puedes decir es ciencia que ya está desfasada y está muy desactualizada, pero los conceptos están ahí, la pasión está ahí y me encantaría poder conversar, tener la oportunidad de tomarme un café y no un café, sino varios cafés con él y preguntarle miles de cosas. El libro que tienes actualmente en tu velador. Antes tenía una pila gigantesca de libros y ahora que ya me deshice de mi biblioteca, no es que la haya quemado, no es que la haya regalado ni vendido, pero está en otra parte guardada. Mi vida es bastante más simple. Pero sí, independientemente de que me hice una promesa de no seguir comprando más libros, porque en un departamento de 58 metros cuadrados, de los cuales 4 metros cuadrados son de terraza y 48 metros cuadrados son para el gato, tengo poco espacio para seguir comprando libros. Pero sí tengo varios libros. Uno de ellos se llama Carcassona y otros cuentos, que es de Lord Dunsany, que a mí me encanta Lord Dunsany, de uno de los primeros escritores de horror o de literatura weird modernos. También tengo un libro de estudios de ciencia ficción que se llama, precisamente una revista que se llama Science Fiction Studies, y esta es de el volumen número 138, que es de julio del 2019, salen unos ensayos increíbles. Te contabas de William Hope Dawson, aquí hay un estudio sobre el materialismo fantástico de William Hope Dawson, un estudio sobre Philip K. Dick, o sobre Nnedi Okorafor, que es una de las escritoras de ciencia ficción más populares hoy en día. Science Fiction Studies es realmente un imperdible para gente como yo, que le encanta profundizar en la ciencia ficción. Tengo el tercer libro que quiero contar, es un gran libro. Es una antología sobre relatos clásicos de terror de 1814, que se llama El miedo y su sombra. Bueno, están casi los habituales, está Cherial Le Fanu, Hoffman, Stoker, pero también vienen pequeñas joyas que no son propiamente de terror, porque la editora, que es la Leslie Klinger, es una estudiosa, una investigadora de la literatura de terror, y ha buscado no solamente las fuentes de propias que se dice en la literatura de terror, en Bram Stoker, etc., sino también en fuentes más indirectas, y ha encontrado joyas. Por ejemplo, para mí el mejor de esta colección se llama En los oscuros días de Nueva Inglaterra, que es de 1890, de una escritora norteamericana que se llama Sarah Orne Jewett, y realmente es digno de destacar. No es propiamente terror, pero sí hay un horror psicológico dentro del cuento que es muy difícil de despegarse después del caos. Fue un hallazgo que encontré, que se llama El miedo y su sombra, nuevamente el libro, y que realmente deberíamos, a todo aquel que le gusta, deberíamos tenerlo. Eso. Luis, algunas palabras al cierre, invitando a que puedan conseguir los libros en los que tú has participado, editado y escrito, también algunos relatos que también quieras comentar.
invitar a que los lectores chilenos se atrevan a leer ciencia ficción, que se van a meter en un mundo tal vez muy apasionante. Lo que tú quieras comentar en este cierre. Bueno, en principio darte las gracias a ti, porque realmente ha sido 2 horas de se me pasaron volando y fueron muy gratas y me hiciste reflexionar sobre muchas cosas. Invitarlos a todas las personas que les gusta la ciencia ficción y que les gustaría profundizar en la ciencia ficción, encontrarse con sus pares, a integrarse al CIF. Nosotros en Chile no hemos tenido una asociación de ciencia ficción literaria desde hace mucho tiempo. La última fue Ficcionautas Asociados, que la parte literaria la representaba yo. Pero eso fue, estamos hablando de los años 90. Y desde entonces no había ninguna que hubiera recogido el guante de reunir a la gente, de poder impulsarla, de poder educarla en la literatura de ciencia ficción. Poliedro es una buena vitrina para revisar el género fantástico en literatura en los últimos 15 años, 10 años. Empezó en 2006. Ciencia ficción hoy en día en Chile hay de todo. Hay grandes sagas como 8128, como Orbe Dividido. Hay Puerto de Escape, Tríada, que tienen. Puerto de Escape, por ejemplo, tiene un catálogo increíble en relación a lo extenso que es sobre literatura fantástica y ciencia ficción en específico. Tríada, que está apuntando muy fuerte por el fantástico, tiene una gran novela que es El fin de las flores. Y por lo tanto, no hay excusa para no leer ciencia ficción. No hay excusa para no leer literatura fantástica hoy en día. Simplemente tener las ganas de leer, y muchas veces ni siquiera tienes que invertir dinero, porque ahí están las bibliotecas como Bibliometro, que tienen literatura fantástica chilena ahí disponible, en donde tú puedes hacerte miembro y sacarte 2 o 3 libros al mismo tiempo, y en un mes ya estáis listo y puedes renovar tu dotación de literatura fantástica chilena. Así que a leer y a seguir desarrollando este campo, porque en realidad, pues, para mí ha sido una bonita experiencia. Ya se transformó en parte muy principal y muy importante en mi vida. Y ser escritor de ciencia ficción me ha traído muchas satisfacciones. Y por lo tanto, yo los invito a todos los que nos están escuchando a que se acerquen al CIF, a que se acerquen al Metro y pregunten por literatura fantástica chilena, porque en realidad está ahí precisamente para todos nosotros, para que la leamos y realmente la disfrutemos. Muchas gracias. Bueno, y yo te quiero dar las gracias a ti por, como tú comentabas, estas 2 horas que yo por lo menos lo pasé muy bien conversando contigo, por tu gran conocimiento que tienes sobre este género de la ciencia ficción. Quiero también invitarlos a ustedes para que sigan los capítulos que constantemente se están subiendo de Los Hombres en el Castillo, donde participas tú junto a Rodrigo Yuri, Wilbert, Pablo Castro. Se me había olvidado esa importante faceta de podcast. Claro, así es que eso lo pueden encontrar ustedes en YouTube, ¿cierto? Sí. Y se están subiendo semana a semana, se está subiendo un capítulo en promedio. No, lamentablemente fueron de mes a mes, pero el último ha demorado en llegar, se ha demorado como 3 meses, pero ya vamos, dentro de la próxima semana ya tendremos arriba el quinto capítulo.
Claro. Y bueno, yo con Wilbert estamos elaborando algún podcast dentro de la próxima o 2 semanas siguientes, es donde vamos a tener una conversación sobre ciencia ficción y ahí vamos a elaborar algo entretenido para que ustedes puedan escuchar a través de este podcast de La Frontera de los Libros. Un abrazo, Luis, a todos quienes estén escuchando. Los invito a que sigan atentos sobre otro episodio donde conversaremos con ya sea autores, editores, cualquier persona relacionada con el mundo de la literatura chilena de fantasía en especial. Así es que me despido de todos, un abrazo Luis, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Claudio.